El viento otoñal arrastraba hojas secas por la acera de la avenida principal de Valdemar, una ciudad donde los rascacielos de cristal proyectaban sombras alargadas sobre los callejones olvidados. En uno de esos callejones, Mateo, un joven de 23 años, se acurrucaba bajo un trozo de cartón que apenas lo protegía del frío. Sus ojos, de un verde intenso, contrastaban con la palidez de su rostro demacrado por el hambre y las noches a la intemperie. Hacía 6 meses que Mateo había perdido su trabajo en la construcción, tras un accidente que le había dejado una leve cojera, sin seguro médico y con deudas crecientes. Pronto se vio desalojado del pequeño apartamento que compartía con otros 2 trabajadores. La calle se convirtió en su hogar y el hambre en su compañera constante. Aquella mañana de octubre el estómago de Mateo rugía con tanta fuerza que el dolor le impedía pensar con claridad. Llevaba 2 días sin probar bocado, subsistiendo apenas con agua de las fuentes públicas. Con las manos temblorosas, recogió su mochila desgastada, que contenía sus únicas posesiones en una muda de ropa, una fotografía de su madre fallecida y un cuaderno donde escribía poesía menos, y se dirigió hacia la zona comercial. En el otro extremo de la ciudad, Elena Vidal descendía de su Bentley frente al restaurante L.A. Tuile, el establecimiento más exclusivo de Valdemar. A sus 42 años, Elena era la CEO de Vidal Enterprises, un imperio inmobiliario que había heredado y multiplicado exponencialmente. Su figura esbelta, enfundada en un traje de diseñador, y su cabello negro recogido en un moño impecable, imponían respeto allá donde iba. «Señora Vidal, su mesa está lista», anunció el maître con una reverencia. Elena asintió sin mirarlo, mientras revisaba los últimos correos en su smartphone. Una reunión de negocios la esperaba, pero había llegado con 20 minutos de antelación, como era su costumbre. Mateo, que deambulaba por la zona buscando algún contenedor donde pudiera encontrar algo comestible, se detuvo frente al restaurante. El aroma que emanaba de la cocina hizo que su estómago se contrajera dolorosamente. A través de los ventanales, podía ver las mesas elegantemente dispuestas y los platos elaborados que los camareros servían con precisión milimétrica. Impulsado por una desesperación que nublaba su habitual prudencia, Mateo se acercó a la entrada. El portero lo miró con desdén, pero antes de que pudiera echarlo, Elena Vidal emergió nuevamente a la terraza para atender una llamada telefónica. «Disculpe, señora», murmuró Mateo, con la voz quebrada por la vergüenza y el hambre. «No quiero molestarla, pero ¿podría preguntarle si tienen algunas sobras que puedan darme? Llevo días sin comer». Y el portero se abalanzó sobre Mateo sujetándolo por el brazo. «Fuera de aquí, este no es lugar para mendigos». Elena, que había terminado su llamada, observó la escena con expresión impasible. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, y por un instante, algo indefinible cruzó su mirada. «Espere», dijo con voz firme. El portero se detuvo, sorprendido. «Déjelo». El silencio cayó sobre la entrada del restaurante. Los comensales de las mesas cercanas observaban la escena con una mezcla de curiosidad y desdén. Mateo, con la cabeza gacha, sentía que cada segundo bajo aquellas miradas era una eternidad. «¿Cuánto tiempo llevas sin comer?», preguntó Elena, con un tono que no revelaba emoción alguna. «2 días, señora», respondió Mateo, sin atreverse a levantar la mirada. Elena lo observó detenidamente. Bajo la suciedad y el cansancio, podía ver a un joven que no parecía mucho mayor que su propio hijo, quien estudiaba en una prestigiosa universidad en el extranjero. «Sígueme», ordenó, girándose hacia la entrada del restaurante. El maître palideció al ver a Mateo entrar tras Elena. «Señora Vidal, no creo que...». «He dicho que me siga», interrumpió Elena con un tono que no admitía réplica, «y prepare una mesa para 2». El restaurante entero pareció contener la respiración cuando Elena Vidal, la mujer más poderosa de la ciudad, se sentó frente a un joven sin hogar en la mesa más visible del establecimiento. Mateo, incómodo y consciente de su aspecto, mantenía la mirada fija en el mantel de lino blanco. «Pide lo que quieras», dijo Elena, entregándole la carta. «Y no te preocupes por el dinero». Mateo, con manos temblorosas, tomó el menú, pero fue incapaz de concentrarse en las elaboradas descripciones. «John, lo que sea. Está bien». «Cualquier cosa». Elena hizo un gesto al camarero. «Tráiganos el menú degustación completo, con maridaje de vinos para mí y agua mineral para mi invitado». Mientras esperaban, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Elena lo observaba con curiosidad clínica, como quien estudia un espécimen raro. «¿Por qué estás en la calle?», preguntó finalmente. Mateo, sorprendido por la pregunta directa, levantó la mirada. «Trabajaba en construcción. Tuve un accidente, perdí el trabajo, no pude pagar el alquiler, familia, mi madre murió hace 3 años. Cáncer, a mi padre nunca lo conocí». Elena asintió, sin mostrar compasión ni juicio. «Educación. Terminé el bachillerato. Quería estudiar literatura, pero...». Mateo se encogió de hombros, el gesto completando la frase mejor que cualquier palabra.
El primer plato llegó en una elaborada creación de espuma de langosta, sobre un lecho de algas marinas cristalizadas. Mateo miró el diminuto plato con confusión. «Come despacio», aconsejó Elena, «tu estómago no está acostumbrado». Mateo asintió y tomó el tenedor con torpeza. El sabor explotó en su boca, tan intenso que casi le provocó lágrimas. Comió con lentitud, saboreando cada bocado como si fuera el último. «¿Sabes quién soy?», preguntó Elena mientras bebía un sorbo de vino. «No, señora, pero todos aquí parecen conocerla. Soy Elena Vidal y dirijo Vidal Enterprises». Mateo asintió, aunque el nombre no significaba nada para él. Su mundo se había reducido a la supervivencia diaria, lejos de las noticias económicas y los círculos empresariales. A medida que los platos se sucedían, Elena comenzó a hablar, no sobre negocios o su fortuna, sino sobre su infancia. Para sorpresa de Mateo, la poderosa mujer había crecido en un barrio obrero, hija de inmigrantes que apenas hablaban el idioma. «Mi padre murió cuando yo tenía 12 años», relató con voz neutra. «Mi madre limpiaba casas para mantenernos. A los 15, yo ya trabajaba después del colegio en una cafetería». Mateo la escuchaba, fascinado por esta revelación inesperada. La imagen de la fría empresaria comenzaba a transformarse ante sus ojos. «¿Cómo llegó a todo esto?», preguntó, haciendo un gesto que abarcaba el lujoso restaurante. Elena sonrió por primera vez, un gesto que suavizó las líneas de su rostro. «Mi tío, el hermano de mi padre, falleció sin hijos. Nos dejó un pequeño negocio inmobiliario, 3 edificios de apartamentos en mal estado, mientras el postre, una compleja estructura de chocolate y frutas exóticas, era servido». Elena continuó su relato. Había trabajado día y noche, estudiando economía por las mañanas y administrando los edificios por las tardes. Renovó los apartamentos uno a uno, reinvirtió las ganancias, compró más propiedades. «La gente cree que heredé un imperio», dijo con amargura. «Lo que heredé fue una oportunidad. El imperio lo construí yo, ladrillo a ladrillo». Mateo asintió, comprendiendo por primera vez que tras la fachada de riqueza y poder había una historia de lucha no tan diferente a la suya. «¿Y tú?», preguntó Elena. «¿Qué harías si tuvieras una oportunidad?». La pregunta pilló a Mateo desprevenido. Hacía tanto tiempo que había dejado de soñar, concentrado únicamente en sobrevivir, que la idea de un futuro parecía un lujo inalcanzable. «Yo no escribo», confesó finalmente. «Poesía, principalmente. Y me gustaría terminar mis estudios, quizás enseñar literatura algún día». Elena lo miró con intensidad, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Luego, para asombro de Mateo y de todos los presentes, sacó su chequera. «Te propongo algo», dijo mientras escribía. «No es caridad, Ann, es una inversión». Le entregó un cheque por una cantidad que hizo que Mateo contuviera la respiración. «Esto cubrirá un año de alquiler, comida, ropa decente y la matrícula universitaria. A cambio, quiero que me envíes cada poema que escribas. Y dentro de un año, evaluaremos si la inversión valió la pena». Mateo miró el cheque, incapaz de articular palabra. No era solo el dinero lo que lo abrumaba, sino el reconocimiento implícito de su valor como persona, como creador. «¿Por qué?», logró preguntar finalmente. «¿Por qué yo?». Elena guardó su chequera y lo miró directamente a los ojos. «Porque hace 30 años yo estuve a punto de dormir en la calle y alguien me dio una oportunidad». Un año después, el auditorio de la Fundación Vidal para las Artes estaba repleto. La élite cultural y empresarial de la ciudad se había dado cita para la presentación del primer poemario de Mateo Ruiz, titulado Cartografía del hambre. En primera fila, Elena Vidal observaba con expresión serena mientras el joven que una vez le había pedido sobras subía al escenario. Mateo, vestido con sencilla elegancia, se acercó al micrófono. Su cojera apenas era perceptible ahora, y su rostro, antes demacrado, irradiaba salud y confianza. El público guardó silencio. «Hace exactamente un año», comenzó, «yo dormía en un callejón no muy lejos de aquí. Mi estómago estaba vacío, pero más vacía aún estaba mi esperanza». Un murmullo recorrió la sala. Muchos conocían ya la historia, que había sido recogida por los medios cuando la Fundación Vidal anunció la beca que llevaba el nombre de Mateo, destinada a jóvenes sin recursos con talento artístico. Ese día, desesperado, me atreví a pedir sobras en un restaurante de lujo. Lo que recibí, sin embargo, no fue comida, sino dignidad. No fue caridad, sino una inversión en mi potencial. Mateo miró directamente a Elena, quien mantenía su habitual compostura, aunque quienes la conocían bien podían detectar un brillo inusual en sus ojos. «La señora Vidal me pidió que le enviara cada poema que escribiera durante un año. Lo que no sabía es que el primer poema lo escribí esa misma noche, en el pequeño apartamento que su generosidad me permitió alquilar». Mateo abrió el libro y comenzó a leer.
Hay un tipo de hambre que el pan no sacia, un vacío que crece en el centro del pecho cuando el mundo te mira sin verte, cuando existes pero no importas. Hoy una mujer me miró a los ojos y vio lo que yo había olvidado, que bajo la suciedad y la vergüenza latía un corazón con sueños intactos. Al terminar la lectura, un silencio reverente se apoderó de la sala, seguido por un aplauso atronador. Elena se levantó, y el público la imitó en una ovación de pie. Cuando el aplauso se apagó, Mateo continuó: durante este año, he aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de ver el potencial en otros. Elena Vidal podría haberme dado dinero y olvidarse de mí. En cambio, me dio algo mucho más valioso: Anne. Su tiempo, su atención, su creencia en que yo podía ser más de lo que las circunstancias habían hecho de mí. Elena subió al escenario y, para sorpresa de todos, abrazó a Mateo. Era la primera vez que la implacable empresaria mostraba tal gesto de afecto en público. La inversión ha dado sus frutos, dijo Elena al micrófono. Pero no solo en forma de poesía. Mateo ha completado su primer año universitario con honores. Ha creado un taller literario para jóvenes en riesgo de exclusión y, a partir de hoy, se incorpora al consejo de la Fundación Vidal. Los aplausos resonaron nuevamente. Mateo, visiblemente emocionado, tomó de nuevo la palabra. Quiero terminar con un anuncio. Gracias al éxito inesperado de este libro, he podido crear mi propia fundación Pan y Poesía, que trabajará para proporcionar no solo alimento, sino también educación y oportunidades artísticas a personas sin hogar. Entre el público, varios jóvenes se pusieron de pie. Eran los primeros beneficiarios del programa, antiguos sin techo que ahora estudiaban o trabajaban mientras desarrollaban sus talentos artísticos. Porque a veces, concluyó Mateo, lo que necesitamos no son sobras, sino la oportunidad de demostrar que podemos crear un festín con nuestro talento. La presentación concluyó con Elena y Mateo anunciando una iniciativa conjunta: la construcción de un centro cultural y residencial para artistas sin recursos en el mismo barrio donde Elena había crecido. Esa noche, mientras los invitados se retiraban comentando la emotiva presentación, Elena y Mateo se quedaron solos en el escenario. ¿Sabes qué es lo más curioso, tío Elena? Aquel día en el restaurante, yo iba a reunirme con unos inversores para demoler un edificio histórico y construir un centro comercial. Nunca llegué a esa reunión. ¿Por mi culpa?, preguntó Mateo, sorprendido. Elena sonrió. Gracias a ti. Llevaba años construyendo un imperio, olvidando por qué había empezado. Quería crear hogares, no destruirlos. Tú me recordaste quién era yo antes de convertirme en la señora Vidal. Mateo asintió, comprendiendo que el encuentro había transformado no solo su vida, sino también la de Elena. Entonces, dijo con una sonrisa: ¿quién invirtió en quién? Elena rió, un sonido cristalino que pocos habían tenido el privilegio de escuchar. Quizás fue el mejor negocio que ambos hemos hecho. Mientras salían del auditorio, pasaron frente al restaurante donde se habían conocido un año atrás. Por un momento, ambos se detuvieron, contemplando como un simple acto de compasión. Había desencadenado una transformación que ahora tocaba cientos de vidas. Las obras, murmuró Mateo, se han convertido en un banquete. Elena asintió, pensando en cómo aquel joven hambriento le había devuelto algo que ni siquiera sabía que había perdido a su humanidad. Y así la millonaria que había ofrecido más que sobras y el poeta que había pedido menos de lo que merecía, continuaron su camino, no como benefactora y protegido, sino como dos personas que habían descubierto que la verdad